Arrancamos entonces con hilos, ¿sí? ¿Qué son los hilos? Para entender qué son los hilos vamos a ver un ejemplo práctico, ¿sí? Eh, donde se generan ciertos problemas y a partir de ahí surge esta idea de diseño que ya es una realidad en los sistemas operativos desde hace más tiempo. Entonces, el contexto de fondo es, estamos haciendo multiprogramación, ¿sí? Varios procesos ejecutando concurrentemente en la computadora, no necesariamente en paralelo, porque tal vez hay una sola CPU, dos o tres, pero tengo muchos cientos de procesos intercalando, ejecutando un poquito uno, un poquito el otro. Y entonces voy a desarrollar un sistema distribuido, compuesto por varios procesos, como el que ustedes están haciendo el trabajo práctico. En este caso, va a implementar un FTP server, ¿sí? Que es un servidor que lo que hace es servir archivos, ¿sí? Se le conectan clientes y le piden archivos. Funciona de la siguiente manera. FTP Server, la FTP tiene que ver con el nombre del protocolo, File Transfer Protocol. No necesitamos entender este protocolo para nada. Lo importante es que es un protocolo que permite definir operaciones sobre archivos de manera remota. Crear un archivo, leer, escribir, eliminar, etcétera. Cosas que entiendo la mayoría más o menos conocen. Y la idea es, tengo el FTP Server de un lado, ¿no? Una máquina virtual o no, no importa. Adentro está corriendo el proceso nuestro, es un servidor, y se le conectan clientes, ¿sí? Que le dicen, che, listame todos los archivos, le mandan un mensaje por sockets, por ejemplo, listame todos los archivos que tenés en tu servidor, guachín. Y el chabón responde y le dice, ok, tengo el archivo A y tengo el archivo B, supongamos, ¿no? Viene otro cliente en paralelo y le dice, che, dame el contenido del archivo A. Y entonces le responde y le da el contenido, ¿no? Ese es un poco el sistema que estamos modelando y construyendo, ¿no? Con procesos en un sistema operativo. Entonces vamos a puntualizar un par de problemáticas que ocurrirían a la hora de querer hacer esto. Acá hay un ejemplo más de otro cliente que haría un put, ¿no? Y guardaría un archivo nuevo, ¿no? Bueno, esos son ejemplos de comandos de protocolo FTP. Primer pseudocódigo básico para programar el FTP server y casi que cualquier proceso que haga de servidor. Fíjense. While true, ¿sí? Levanto y empiezo a ejecutar. Como un campeón, recibo los requests, ¿sí? Que conceptualmente tendría por detrás una conexión de un proceso que me manda un mensaje que me dice que quiero hacer algo, ¿no? Y nada, me fijo qué es lo que quiere hacer el chamaco y en base a eso le digo, bueno, si es un LS, llamo a una función que programo en algún otro lugar que va a listar los archivos y te va a devolver el contenido del listado por el socket, por el canal de comunicación, ¿no? Y si es un get, entonces llamo a otra función que, nada, lee el archivo y te va devolviendo los caracteres del archivo, ¿no? Bien, va fácil, ¿no? Cuando termino de ejecutar el comando que me pediste, vuelvo al while y lo mismo. Recibo otro comando, ¿sí? Me fijo qué es y lo ejecuto. Bien básico, ¿no? Parte de la lógica que ustedes vayan a programar en sus servidores, por ejemplo en el kernel, tal vez en el proceso ese de memoria también, puede arrancar así, digamos, conceptualmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si este es el pseudocódigo que usamos para nuestro FTP server, ¿no? Posible escenario 1. Se me conecta. Este signo puntuado tendría que haber sido, pero no importa. Se me conecta este cliente, ¿no? Y me dice, che, dame el contenido. El cliente es otro proceso, ¿sí? Que podría estar en otra computadora, ¿está? Dame el contenido de A. Entonces el proceso servidor hace el switch como dijimos. Ah, me quiere pedir contenido, perfecto. Entonces ejecuto la función en content que está enviándole el contenido. Digo, si el archivo es grande puede tomar un rato, por un socket, ¿no? Entonces está haciendo una operación de entrada-salida, ¿no? Nada, y ahí está, ¿no? Laburando. ¿Cuál es de alguna manera conceptualmente el estado de este cliente? Y está recibiendo el contenido, ¿no? Imagínense si al mismo momento, mientras esto está ocurriendo, llega un cliente 2 que está en otra computadora, para hacerlo bien, bien aislado, y le manda otro comando, que nada que ver, ¿sí? Le dice, che, me gustaría borrar el archivo C, un archivo que yo sé que vos tenías, vale la redundancia, borralo, guachín. ¿Qué va a pasar entonces? El cliente se va a quedar en un estado de espera. ¿Por qué?
Porque el proceso está acá, ¿no? Está ejecutando esta función, está en el while, en el medio de la ejecución de esta función, no está atendiendo otros comandos, ¿no? Imposible que eso pase si mi pseudocódigo tiene esta forma, ¿no? Porque lo que pasa es que estoy atendiendo los comandos de a uno a la vez, ¿no? Es un proceso que atiende en serie a los comandos. ¿Estamos hasta acá? Esto es muy importante. De a uno a la vez, en serie. No me acuerdo, había otro concepto, otra palabra que no me acuerdo. Bueno, bien. Entonces, ahí tenemos una posibilidad de optimización que en nuestro código actual no se va a poder hacer. Esto va a quedar así. Y nada, si los clientes están en distintas computadoras y encima quieren operar sobre distintos archivos, ¿por qué yo no debería poder atender esa palabra? Estaría bueno, ¿no? Que los pueda atender, aunque sea lo más concurrentemente posible. Acá no hay ningún tipo de concurrencia a este nivel, porque este cliente mandó el comando y se quedó esperando como un campeón. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Qué otra arquitectura podemos armar? Estamos acá, ¿no? Me siguen, ¿no? ¿Alguien que me quiera tirar un pong? Pong. Gracias. Volví. Entonces, con lo que sabemos, ¿qué podríamos hacer? Nosotros sabemos que el sistema operativo puede tener varios procesos en ejecución y que un proceso puede crear a otro proceso. Entonces, tranquilamente yo podría tener una aplicación servidor, pero que sea multiprocesos, ¿no? Que cree varios procesos que resuelvan distintas responsabilidades. En esta lógica que yo tengo acá, yo tengo un único proceso, representado por este círculo, que tiene toda la lógica. ¿Está bien? Pero vamos a ser súper locos y vamos a decir, ¿sabes qué? Hagamos un diseño distinto. Tengamos un proceso que sea FTP Coordinator, que acepte las conexiones, pero no lidie con los comandos que le solicita a los clientes. Solo acepta las conexiones. Y entonces lo que hace este proceso es lo siguiente. Bueno, cuando un cliente se conecta contra este proceso. ¿Sí? Esto podría estar o no en la misma máquina, es irrelevante. Y el proceso coordinador, que está en esta computadora, lanza un nuevo proceso. Crea un proceso hijo, ¿sí? Que le vamos a llamar handler 1. ¿Sí? Y el proceso hijo tiene otro código, tiene otra responsabilidad. La responsabilidad que tiene es, como lo dice su nombre, manejar la comunicación con este cliente, exclusivamente. Y lidiar con sus comandos. ¿Se entiende la idea de diseño? ¿Cómo separamos? ¿Sí? Casi como si fueran dos objetos distintos. ¿Sí? Y lo que le digo acá yo como proceso coordinator es, porque la conexión inicial es así, ¿no? Entre el cliente, 1, y el coordinator. Le digo, ok, aceptada la comunicación, guachín, habla con el proceso 1 que acabo de crear, ¿no? Con este que está acá. Y vamos a asumir, eso pasa en la vida real, que en esta respuesta se le manda la suficiente información para que el cliente se conecte con el proceso 1, ¿no? Que está en la misma computadora. Entonces se conecta con el proceso 1 y le dice, ok, ¿con vos tengo que hablar? Sí. Bueno, dame por favor el contenido del archivo 1. Bárbaro, y el chamaco este recibe el comando y lo procesa con ese switch que habíamos visto antes. ¿Se entiende hasta acá la idea de diseño? Entonces ahora este proceso quedó libre. Entonces, si ahora viene un nuevo cliente, los clientes se conectan siempre contra ese proceso maestro coordinador. ¿Sí? Viene un segundo cliente, se conecta y el proceso coordinador lo acepta, lanza un nuevo proceso cliente 2, ¿sí? Que tiene el mismo pseudocódigo o código, digamos, que el cliente 1. Cuidado, pero son dos procesos distintos. ¿Sí? Y le dice el coordinador al cliente aceptado, habla con el proceso 2. Bueno, y el cliente se conecta como un campeón y le dice, che, borra el fucking archivo. ¿Está? Y ahí está la diferencia con respecto al estadio anterior, ¿no? A la solución anterior. ¿En qué estado tenemos a los dos clientes? Los dos están laburando, ¿sí? Desde la perspectiva del cliente. Los dos están haciendo algo. ¿Se ve? Y desde la perspectiva del sistema operativo también. Porque tengo dos procesos. Entonces ahora ya es más una tarea del sistema operativo y de cómo los va planificando, determinar quién ejecuta. Si hay un proceso que está usando la CPU en un momento determinado y hay otro que está usando la entrada-salida, hasta están haciendo las operaciones en paralelo porque no usan el mismo dispositivo. ¿Sí?
gano en performance ahí, ¿se ve? Y si hubiera, por ejemplo, más de una CPU y los dos tienen que usar la CPU, nada, cada proceso podría ejecutar en una CPU distinta. ¿Está bien? Entonces, esta estrategia es mucho mejor, ¿sí? Y lo que les estoy contando, para aquellos que que es la primera vez que lo escuchan, es una estrategia clásica, típicamente usada en los servidores, histórica, digamos. El clásico y nunca bien ponderado histórico, el servidor más usado del mundo. Bueno, ahora ya no sé, pero durante mucho tiempo lo fue, y el más histórico. Se lanzó el año 1995 cuando la gran mayoría de ustedes no habían nacido. Clásico del universo Linux, Unix. Es un servidor HTTP. Es casi como un servidor de archivos, pero HTTP. Se le conectan clientes y responde páginas web, que son archivos, digamos. ¿Cuál era su estrategia? Bueno, esta misma, ¿sí? Hay un proceso principal que recibe las conexiones y cuando se conectan los clientes, que podrían ser los navegadores, los browsers, ¿sí? ¿Qué podría ser un cliente? Google Chrome, Internet Explorer. Bueno, me quedé en el pasado, ¿no? ¿Cuál es el de ahora? Edge, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Lynx, y ya se me acabaron los browsers posibles conocidos. Le responde creando un nuevo proceso, ¿sí? Esa fue durante mucho tiempo la estrategia y al día de hoy está disponible de Apache, ¿sí? Así que esto que les estoy contando, nada, es real. Bueno, volvemos. Seguramente yo que lo expliqué, ahora la presentación lo va a explicar también. Entonces, ¿cuáles son los pros de este diseño de la solución 2 comparada con la solución 1? ¿Bien? Acuérdense, esta es la solución 1, ¿no? Primero es un mejor diseño, ¿no? Está bueno, ¿no? Separarlo en procesos, separar responsabilidades, bla, bla, bla. Clásico, ¿no? Esto es del primer módulo de diseño del sistema, me atrevo a decir. Un problema, gato, perdón, me toca arreglar esto. Es muy importante. Gracias. Consecuentemente, es más fácil de entender, mantener felicidad y es más multiprocesamiento friendly, ¿no? Esto que yo les decía antes. Hay dos CPUs, cada uno puede usar una CPU distinta y entonces logro atender a los dos clientes al mismo tiempo, ¿sí? Si acá yo tuviera dos CPUs, acá, no podría atender a los dos clientes al mismo tiempo. Está claro, ¿no? Porque el proceso atiende todo. No puedo mandar el proceso a dos CPUs a la vez, no tiene sentido. Pero acá sí. ¿Eh? Entonces, y acá vemos algunas observaciones, ¿no? Como siempre queremos más, ¿no? Esta fue la estrategia que se usó durante mucho tiempo y a todas las personas de la informática les hizo feliz. Pero se pueden hacer las cosas mejores. En algunos casos mejores, no siempre, pero en algunos casos. Y para mejorar esto todavía más, pensando en la performance, en la eficiencia, vamos a mirar estas observaciones, ¿sí? Acá me falta un poco de contexto, ¿no? Imagínense que este servidor, que esta aplicación, tiene que guardar estadísticas de los archivos transferidos, de la cantidad de comandos, ¿no? Guarda estadísticas. Y las estadísticas se van guardando acá, en el proceso principal, ¿no? Pero claro, ¿quién tiene el dato del nuevo archivo transferido o de la cantidad de bytes que implicó transferir un archivo? Esos datos los tienen los procesos hijos, que son los que manejan cada comunicación con un cliente, ¿no? Entonces, inevitablemente va a tener que haber una comunicación entre estos procesos padre e hijo, ¿sí? Y si recordamos la clase de procesos, los procesos son entidades aisladas, que por defecto no se conocen entre sí. Incluso los padres y los hijos tampoco. ¿Significa eso que no se pueden comunicar? No. Lo que significa es que para comunicarse tienen que hacer un trabajo extra, ¿sí? Básicamente, utilizar herramientas de IPC, Interprocess Communication, que se implementan a través de llamadas al sistema,
¿sí? O sea que los procesos se comunican a través de otros procesos con llamadas al sistema, funciona, y eso anda como trompada, pero ¿qué implica, digamos, llamada al sistema? Implica un poco de overhead, ¿sí? Cambio de modo, cambio de contexto, lo que ya sabemos. ¿Sí? Si yo tengo estadísticas, si tengo alguna necesidad, como por ejemplo la necesidad de poder tener las estadísticas de todos los archivos transferidos y los bytes, inevitablemente voy a necesitar comunicación. ¿Sí? Está bien, para el licey está bueno, pero algo de comunicación va a tener que haber. Bien, entonces notamos esa observación. Si me comunico a través de IPC, eso implica hacerlo a través del sistema operativo. ¿Sí? Estoy hablando muy rápido, perdón, ¿eh? Si no se entiende algo me preguntan. Eh, Estoy pensando que los videos de YouTube se pueden adelantar, pero no sé si se pueden retroceder. Estaría bueno eso también, ¿no? Hacer un 0,5, ¿no? Un 0,7. Te confirmo que se puede, se puede. ¿Se puede? Ya está. Después me voy a escuchar este mismo video, me voy a escuchar en modo lento. A ver qué onda. Bien. Y después en modo súper rápido, a ver cómo... Nada, muy gracioso. Pero bueno. De hecho, Esteban, si te metes a un video cualquiera que descargas, viste, tipo MP4, sí. y buscas el video con un selector del documento, te puedes cambiar el playback rate al que vos quieras. Más allá de la opción que te da YouTube, cualquier video que vos descargues de la web en un navegador, vas a la consola, le pones video.playback rate y le pones el valor que vos querés y lo acelerás o lo retrasás según tu necesidad. Pero Lo esto es más configurás como en para... el navegador, digamos. Claro, vos abrís el navegador, abrís la consola de desarrollo, seleccionás el Pero tenés video. que reproducir el video con el browser, digamos. Pero bueno, sí. Sí, es un poquito más avanzado, pero no es imposible, son 2 pasos. Ah, ok, ok. Pero si sirve, existe esa posibilidad. Viste que no te dan todos los sitios web por ahí adelantar o retrasar. Le caes al video nomás y le haces las cosas mal y ya está. No te importa nada. O sea, si yo estoy reproduciendo un video, está, pero pasa que si yo estoy pensando en si me bajé el video, vos estás hablándome, si vemos un video que se reproduce web, digamos, Exacto, ¿no? exacto. A través de algún HTML5 o una cosa así, Exactamente, se puede toquetear el rate a nivel browser. exactamente. No Muy sé bueno, con videos ya bajados. De hecho, voy a hacerlo ahora mismo. Tengo varios videos en mi computadora, voy a claro. abrirlos con el navegador a ver cómo se comporta. Pero Claro, sí pero sé que igual, si vos los bajás, sí. por ejemplo, abrís en YouTube, conseguís el fuente, lo abrís en una nueva pestaña y te cambiás ahí en la consola el rate al que vos querés, eso te anda seguro. Está como querés. Igual si te bajaste el video, ya con cualquier reproductor local debería poderse eso, ¿no? Sí, sí, si lo Yo no tenés sabía bajado, lo de sí, browser. si lo tenés bajado, seguro. El tema es que no siempre te querés bajar un video gigante por ahí que querés ver en una velocidad determinada durante unos minutos nomás. Entonces, Claro, esta claro, opción. claro. Exacto, exacto. Bueno, bien. Bueno, imagínense que aparte este servidor tiene un archivo de configuración que indica, yo qué sé, parámetros, cosas clásicas que todo proceso necesita saber cuándo arranca, ¿no? Y ese archivo de configuración, nada, lo tiene que conocer tanto el coordinador como los procesos hijos, entonces todos lo abren, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es cierta redundancia, porque tenemos 3 procesos distintos abriendo el mismo archivo para leer la misma información. Y la apertura de un archivo, esto lo vamos a ver más adelante, implica la creación de ciertas estructuras administrativas en el espacio del kernel, que bueno, ocupan espacio, están por ahí dando vueltas. Y si yo estoy abriendo el archivo, ¿para qué abrirlo 20 veces a modo de lectura si podría abrirlo por ahí una sola y buscar una manera más eficiente de compartir información, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a notar, de que el mismo archivo es abierto varias veces, ¿no? Y vamos a agregar un dato más, que es que si yo quiero reutilizar el código, necesito el uso avanzado de sistema operativo para poder crear libraries. ¿A qué me refiero con esto? Yo no hago nada especial, si no creo ninguna biblioteca. Estos 2 procesos tienen el mismo código, pero cada uno ocupa su lugar en la memoria RAM. Entonces tengo 2 veces cargado el mismo código. No es lo más feliz del mundo, claramente, ¿no? ¿Funciona? Sí, no es lo más feliz. ¿Cómo hago para reutilizar el código entre procesos? La única manera es a través de las bibliotecas de código compartidas. Pero si yo estoy instalando me instalo un FTP server, las bibliotecas de código están pensadas en realidad para que sean compartidas entre distintas aplicaciones del sistema, que son multiuso, digamos, ¿no? Ejemplo, una biblioteca de código sería la biblioteca de sockets o la biblioteca de entrada-salida estándar, digamos, ¿no? Bien genéricas para ser usadas por cualquier proceso. Pero acá yo en realidad tengo la misma aplicación, la mía,
que lanza varios procesos y entonces para que compartan el código medio que tengo la necesidad de crear una biblioteca que se instala en el sistema operativo, pero que solamente los procesos de la aplicación FTP la van a reutilizar. Entonces se puede reutilizar, pero es medio lo que se conoce en inglés como un overkill, como si estuviera matando un mosquito con una bazooka, ¿no? Entonces, notamos eso también, ¿no? La reutilización de código, por defecto, no ocurre, y si la quiero hacer, requiere un poco de trabajo. Entonces, estas observaciones no están puestas acá de casualidad, son lo que vamos a poder mejorar ahora en la tercera solución. ¿Está bien? Dicho esto, obviamente la solución 2 es mejor que la 1, y está buena, ¿está bien? Pero vamos con la que le sigue. ¿Cómo podemos exprimir cada pedacito de eficiencia para hacerlo un poco mejor? Bueno. Puta, hablé tanto, bro, que me agoté. ¿Qué es lo que había en común entre estos procesos que tenemos acá? Bueno, sabíamos que varios procesos los clientes tenían en común el código, digamos, conceptualmente lo compartían, ¿no? Lo tenían en común. Varios procesos abrían el mismo archivo, ¿no? Y había una necesidad de compartir información, de mandarse mensajes, ¿no? Eso estaba como en común entre todos los procesos y lo resolvíamos de alguna manera. Bueno, ¿qué pasa si, pensando ya en cambiar el sistema operativo, creamos una nueva abstracción que les permita a varios procesos, sean como si fueran unos procesos especiales, compartir el mismo código y los recursos, entre ellos los archivos, pero cada uno que pueda tener su propio camino de ejecución. O sea, el hecho de que dos procesos tengan el mismo código no significa de que el comportamiento termine siendo exactamente el mismo. Cuidado, ¿no? Porque si tenés un if en algún lugar del código, por ahí en el proceso 1 el if fue para el lado del verdadero y en el proceso 2 fue para el lado del falso. ¿Se entiende? Entonces, el camino de ejecución no va a ser el mismo. Eso necesito que sea distinto, pero el código sí. ¿Sí? Entonces, tal vez yo puedo pensar en una especie de proceso liviano, chiquitito, que tiene todo, que tiene en común todo esto, ¿no? Entonces, este proceso liviano del que estamos hablando de estrategia se conoce como hilos, ¿sí? O threads en inglés. A veces se le dice hebras en una traducción, creo que del, y el Silverchair, del gallego. Por lo menos del libro Silverchair en español. Bueno, sí. Entonces, ¿cómo sería esta idea de tener hilos en vez de procesos? ¿Cómo se ve uno y cómo se ve el otro? Bueno, el proceso, el que ya conocíamos, era esto, ¿no? Que ahora podríamos hablar de que es un Single Threaded Process Model. O sea, es un modelo de procesos que tiene un solo hilo de ejecución. Teníamos el PCB, un stack, ¿sí? Acá hay una división entre stack del usuario y stack del kernel, pero nosotros no le damos mucha bola a esta separación. Pueden pensar que es uno solo. Y acá tenemos una cosa llamada espacio de direcciones de usuario. Que pueden pensar que adentro no es otra cosa que la suma de elementos que ya conocemos. El código del proceso, los datos y el heap. ¿Sí? Los elementos que faltaban. Están acá. ¿Sí? El espacio de direcciones. Entonces, ¿cómo sería esta idea de irnos a un modelo multihilo? ¿Sí? Un modelo de procesos multihilo. Bueno, la siguiente manera, ¿sí? Yo tengo un proceso, ¿sí? Que algunos de los elementos del proceso se mantienen como estaban, una única vez. Tengo un único process control block y sigo teniendo un único espacio de direcciones, o sea, un único código, un único conjunto de datos, variables globales y heap, pero ahora tengo varias entidades repetidas, tantas por cada hilo de ejecución que yo quiera tener. Tanta como posibles caminos distintos yo quiera tener. Y fíjense que hay algunas estructuras que están repetidas, o sea, el stack ahora lo tengo repetido, no es uno solo. Y fíjense que creo ahora una estructura que se llama Thread Control Block. Una especie de estructura administrativa, pero del hilo de ejecución específicamente, ¿no? Entonces,
cada hilo tiene que tener la suya. ¿Está bien? Acá está una definición. Robada. ¿Sí? La primera es robada y la segunda es de mi autoría. ¿Sí? Así que esta, ¿sí? Pueden irse a una página de Wikipedia, editarla y decir otra definición, ¡pum! Hecha por el señor Esteban Mansovero. Hace muchos chistes en la clase. Eso. La habilidad del sistema operativo de soportar múltiples flujos de ejecución en un mismo proceso. Esa es la mejor definición que yo encontré. En definición narrada, ¿no? Que es multithreading, ¿no? Y acá el hilo concretamente, bueno, ¿pero qué es entonces un hilo, no? Esto es como el multithreading, ¿no? La técnica, ¿no? Bueno, una unidad de trabajo que puede ser planificada por el sistema operativo o una biblioteca. Ahora vamos a ver esta diferencia. Y esa unidad involucra estado de ejecución, un contexto de ejecución, una pila, ¿no? Fíjense distintos modelos, ¿no? Como puede ser hoy en día en la actualidad. El proceso monohilo sería este, ¿no? Un proceso multihilo, ¿no? La solución 2 que vimos en el FTP Server era esta solución. Varios procesos, pero cada uno tenía un único hilo de ejecución. Y una super loca, bueno, esta. ¿Por qué tengo que tener el stack separado, replicado por cada hilo? ¿A alguien se le ocurre? ¿Un valiente? Nadie. Claro, pero Ahí está la la respuesta. pregunta es, ahí va, ya, ahí va, ¿no? O sea, no quiero que se sobrescriban. ¿Por qué? Porque son distintos, porque cada uno tiene el suyo. Entonces, ¿por qué cada uno tiene el suyo? Ahí dice Andrea, porque cada hilo tendrá su propio contexto. Bien, profundicemos un poco más, Caterina, perdón. Entonces, ¿qué era el contexto? O sea, o al revés, o sea, ¿qué hay en la pila? En el stack, ¿qué hay? Las variables locales y creo que era lo de las funciones para ver dónde tenía que volver. No me acuerdo cómo se Bien, llama. bien, exactamente. Variables locales, valor de retorno de la función, dirección de retorno y parámetros que también son como variables locales. Bien, ahí está la clave, ¿no? Y eso, eh, ¿a qué responde? O sea, son las variables locales de una función que ejecutó un proceso en un momento, ¿no? Entonces, si yo quiero tener dos hilos de ejecución distintos, donde cada uno podría querer ir por un camino distinto, ¿podría tener un solo stack compartido? La respuesta obvia es no, porque cuando un hilo llame a una función, yo meto las variables de la función en el stack, y si el otro hilo no llamó a la función, hay una inconsistencia, porque el mismo stack compartido a uno le dice que tiene que volver de una función y al otro no. ¿Está bien? Yo quiero tener dos posibles caminos concurrentes al mismo tiempo, ¿no? Entonces tengo que duplicar la pila, porque la pila es parte, como dice Caterina, del contexto de ejecución, junto con algunas cosas más. Por ejemplo, el valor de los registros del procesador, eso también es propio de cada hilo, digamos, ¿no? Estoy teniendo como una especie de low battery, digamos. Arranqué al 100, después 80 y ahora estoy como, viste,
como al 20%. De golpe tengo un pico y caigo. Eso es lo que me pasa. Por eso me freno. Igual a veces tengo pausa, digamos. Estoy pensando cuando venga una pausa. Pros y contras. ¿Sí? Acá están bien planteadillas. La esencia del gran pro es esto, ¿no? Todas las operaciones de administración sobre hilos son más rápidas que si tuviera que hacer lo mismo sobre procesos. Esa es la esencia de la gran ventaja. ¿Está bien? Y acá está el detalle, ¿no? ¿Dónde es más rápido? Y como crear un hilo requiere menos estructuras, porque crear un cuarto hilo implica solo crear estas tres, mientras que crear un proceso nuevo implicaba crear todo esto. Nada, si yo tengo menos estructuras para inicializar, es más rápido, ¿no? Consecuentemente, el cambio entre hilos también. Entre hilos del mismo proceso va a ser más rápido, porque no todas las estructuras van a tener que actualizarse o que cambiarse en el procesador, ¿no? En particular los espacios de memoria. Como los hilos van a compartir los mismos espacios de memoria, no es necesario cambiar esa información, ¿no? Vamos a hacer hincapié en una cosa que no hice del todo. Cada hilo tiene entonces su propio thread control block. Acá tenés el identificador. Se guarda el contexto de ejecución, su propia pila. ¿Sí? Pero todos los hilos comparten el mismo código, las mismas variables globales, el mismo heap. ¿Sí? El heap del proceso, digamos. ¿Está bien? Entonces acá aparecen cosas nuevas. Si de golpe todos los hilos están compartiendo la sección de datos, donde había variables globales, de golpe tengo memoria compartida sin tener que hacer nada. ¿Sí? Si los procesos necesitaban memoria compartida entre procesos, no me quedaba otra que pedirle al sistema operativo que creara un segmento compartido de memoria entre ambos procesos, ¿no? Era una syscall. Entre hilos, compartir memoria no es una syscall. Comparten memoria por defecto. Está ahí la memoria. Y como no es una syscall, no hay cambio de contexto, no hay cambio de modo. Es más eficiente. ¿Sí? Ahí van las ventajas. ¿Sí? Son estas que están acá. Bueno, nada es gratis en la vida. ¿Sí? Cuando yo comparto cosas out of the box, así automáticamente, eso puede generar problemas también. Porque es todo tan automático que si de golpe dos hilos están escribiendo en el mismo lugar al mismo tiempo, tal vez hay problemas, ¿no? No es lo mismo vivir cada uno en una habitación y compartir baño a que cada uno tenga su propio baño, ¿no? En un momento te chocas, no en el primer caso. Entonces acá va a ser necesario a veces sincronizar, palabra que vamos a profundizar de la mano de Fede tal vez, la clase que viene, el uso de los recursos compartidos. ¿Sí? Ahí hay un temita que se nos aparece nuevo. ¿Sí? Pero bueno, estas son las ventajas. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna duda? Bueno. ¿Saben qué me comería? Me comería ahora, unos pequeños. ¿Qué? ¿Está ¿Pero no son mal? fritos, ¿No se no? puede merienda? No Sí. sé. ¿Y cuándo sería, No, no digamos? sé. Yo me lo clavo Yo en cualquier que momento. ¿A la generalmente las mañana? cosas fritas, salvo que sean tortas fritas o buñuelos, las asumo para almuerzo o cena. ¿Viste? Ok. A menos, Sí, es un poco raro porque es salado, pero yo como que estoy acostumbrado a comerlo o a la mañana o a la tarde. claro, a modo de chispa, Aunque a digamos. veces, claro, a veces me voy a la mierda y pido un montón y quedas tan hecho percha que la merienda se transforma en la cena porque no puedes comer nada más, digamos, ¿no? Estados Unidos style. Sí, sí.
Si nunca comieron tequeños, es un plato venezolano que es la gloria, es una bomba atómica y una gloria al mismo tiempo. Entran a pedido ya, buscan un lugar de tequeños cercanos. Si viven más cerca del centro capital, hay un lugar que se llama Tequepop. Increíble, pero todos son buenos. Y se piden unos tequeños. ¿Sí? A domicilio, bueno, si no los van a buscar. Preferentemente con la salsita esa de ajo con la que viene. Y se preparan para disfrutar. Es un queso, creo que de cabra. Unos buñuelos no sé de qué material, harina, no sé qué, envuelto en queso, envuelve un queso de cabra o algo así, ¿no? Nada más, mojado en salsa de ajo. Listo. Y si llaman a este lugar que pido siempre, por ahí sí, porque pido tanto, no pido tanto últimamente. Porque ya no tengo 20 años, ¿no? Entonces no puedo. Pero pídanse unos pequeños, ¿sí? Quiéranse. Ese es mi consejo. Acuérdense, bomba atómica. ¿Sí? Bueno, seguimos. Y porque aparte me pedí unos ayer y me acordé, ¿no? Me gustaban tanto que. Esto habló de empezar la pandemia, ¿no? Me pedí una docena de pequeños, eran una muerte, comía menos de la mitad, acá compartida, y me salían, ponle 300 pesos, y el delivery me salía 300 pesos también, y no me importaba nada. Pero bueno, se puede hacer sin delivery, ¿no? Pasa que en ese momento no había tantos lugares, y el que yo conocía estaba en Recoleta, y yo estoy medio lejos. Así que mandaba una moto, hacía un quilombo. Pero bueno, felicidad. Bueno, después de esta breve pausa, seguimos. Bueno, acá va, ¿no? Como para que vean de lo que se estaba hablando, ¿no? Esto es un pequeño. Viene así, tú y lo mojás, sos feliz. ¿Sí? Adentro tiene mozzarella. Nada más. Bueno, entonces ya introdujimos este concepto de hilos, ¿no? Entendemos por qué, ¿no? Buscamos mayor eficiencia. Lo hacemos para procesos que en realidad son parte de una misma aplicación, que comparten recursos, ¿no? Y ahora volvemos al ejemplo inicial, pero ahora lo vamos a pensar desde la perspectiva de hilos. ¿Sí? ¿Cómo haríamos el FTP Server con hilos? Computadora, proceso de FTP, y ahora tengo un hilo coordinador. Ponete el chamaco, le dice, hola, ¿cómo estás? Bien. Acepto, habla con el hilo Pepito. ¿Sí? Uy, la puta. ¿Cómo es Z? ¿Cómo es Z? Está arreglado por este no, ¿ves? Red, ¿no? No le gana a nadie esto. Listo. Tuki. Viene uno, se conecta al cliente y le dice, dale, habla con ese chamaco. ¿Sí? Habla con este hilo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Dentro de este proceso había un hilo ejecutando. Y después de la conexión de este proceso con este, se creó un nuevo hilo. La misma idea de antes, de la asociación 2, pero ahora con hilos. Este hilo tiene la responsabilidad de manejar al cliente 1 solamente. Entonces el cliente 1 habla con este chamaco. ¿Sí? Lo mismo con el cliente 2, se conecta, le dice habla con el handler 2, dale que va. Nada. Igual que el caso 2, pero hay una gran diferencia. Ahora tenemos todas las ventajas indicadas acá. ¿Bien? O sea, todo ese proceso de creación, destrucción de hilos fue más rápido. ¿Sí? Para compartir estadísticas, los hilos no tuvieron que hablarse entre sí. Escriben en una misma variable global del proceso y todos la pueden leer. Y dejan las estadísticas ahí. Esa variable puede ser un número, puede ser una lista de elementos, ¿sí? Puede ser algo complejo, ¿no?
Todos los hilos, acá hay un detalle, ¿no? Los archivos, cuando un hilo abre un archivo, está abierto para todo el proceso. Entonces ahora el resto de los hilos no tienen que abrir el mismo archivo. Se permite leer la información, pero generar menos estructuras administrativas, ¿no? Así que logramos esa concurrencia entre clientes de una manera un poco más eficiente del lado del servidor. ¿Está bien? Este ejemplo está bueno, ¿no? En esta televisión de los años 90. Fíjense esto, cómo pasa esto en el código, ¿no? Acá está esta idea, ¿no? Yo les dije, el código es compartido entre todos. Hay un único segmento de código, donde acá, por ejemplo, está la función que corresponde al hilo coordinador, y acá está la función que corresponde con el handler. Es todo parte del mismo segmento de código que está disponible para cualquiera de estos hilos. Cada uno está ejecutando algo distinto, pero todos podrían eventualmente ver y ejecutar todo lo que hay acá. ¿Está bien? Esta es la parte compartida. El código es del proceso y es compartido entre todos los hilos. ¿Sí? Los datos, las variables globales, también son de todo el proceso. Acá yo metí, por ejemplo, una variable int stats, como si dijera que ahí guardaría las estadísticas, ¿no? Todos los hilos pueden leer y escribir esta variable como si lo hubieran declarado ahí mismo, digamos. No hay que hacer una syscall, no hay que hacer nada especial. Más rápido, más fácil. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Estamos? Entramos ya en la última parte de la clase, no queda mucho. ¿Qué hago? ¿Boludeo un poco más? ¿O vamos? No, avanzamos, bien. Dos tipos de hilos, ¿sí? Existen. Dos tipos de implementaciones. KLTs y ULTs. Vamos a conocer las diferencias. Dos formas de implementar. Los KLTs, como su nombre lo indica, son administrados por el kernel, o sea, por el sistema operativo. ¿Está bien? Entonces, nada. El sistema operativo provee una syscall para crear hilos, para destruirlos, para hacer cosas con los hilos. Y el sistema operativo los conoce y los planifica. ¿Sí? El planificador de corto plazo del sistema operativo, en un sistema que tiene hilos de kernel, en realidad lo que hace es agarrar los hilos y son los hilos los que manda a ejecutar o los bloquea o los pone en ready. Ya ahí el concepto de planificación se queda con la entidad hilos y el proceso es algo más amplio, digamos. Entonces, si me dicen que el sistema operativo planifica round robin y tengo hilos de kernel, los hilos de kernel ejecutan de acuerdo al round robin. ¿Sí? Entonces, todo lo que era una ventaja con los procesos también lo es con los hilos de kernel. Por ejemplo, si tengo dos procesadores distintos, el sistema operativo podía mandar un proceso a un procesador y otro proceso a otro procesador. Bueno, con los hilos de kernel lo mismo. ¿Sí? Se puede hacer eso y entonces decimos que se puede sacar ventaja de el multiprocesamiento. ¿No? Y lo mismo con respecto al bloqueo, ¿no? Nada, si un proceso se bloqueaba, el otro podía ejecutar. Básico, ¿no? Con los hilos de kernel lo mismo, ¿no? Si un hilo se bloquea, se marca como bloqueado y el sistema operativo sabe que otro hilo de kernel, aún siendo del mismo proceso, ¿no? Puede ejecutar y ahí está la cuestión. Yo puedo tener un hilo bloqueado, pero este hilo está ejecutando, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el proceso? ¿Está bloqueado o está ejecutando? Y en realidad al proceso ya no le corresponde decir que tiene una entidad de ejecución, porque la entidad de ejecución ahora está en cada hilo. ¿Sí? Hay una parte del proceso que está ejecutando y hay otra que está bloqueada, ¿no? Esto para los hilos de kernel. Pros y contras. ¿Sí? ¿Cuáles son las contras? Bueno, nada, comparado con los ULTs, que ahora lo vamos a ver, podemos decir que, como están administrados por el sistema operativo, hay una carga de gestión, inevitablemente, que implica cambio de modo y cambio de contexto. ¿Sí? Nada, con eso tenemos que vivir, pero cuidado, este overhead, que es mayor que los ULTs, sigue siendo menor que si yo no usara KLTs y usara procesos en su lugar. ¿Está bien? Bueno, aclarando eso, vamos a los ULTs.
Estos son administrados por una biblioteca que corre en espacio de usuario, una library. ¿Sí? Ahí está la gran diferencia. Una biblioteca hecha por cualquier hijo de vecino. Biblioteca como la que van a hacer ustedes en el trabajo práctico. Lo que ustedes van a hacer es una biblioteca, posta, pero no para implementar hilos, ¿no? O sea, una biblioteca para hacer otras syscalls. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si estos hilos son administrados por una biblioteca, el sistema operativo en realidad no tiene idea que existen los ULTs. Si un proceso tiene ULTs, el sistema operativo no lo sabe porque no los administra y asume que sigue habiendo un proceso como una gran caja negra. Entonces, ¿qué tenemos a nivel de planificación? Y vamos a tener una doble planificación. ¿Por qué? El sistema operativo sigue planificando los procesos. Ahora, los hilos de usuario tienen una planificación. ¿Y quién la hace? La propia biblioteca también. ¿Es la misma que la del sistema operativo? No. Pueden ser distintas. Solo que una está como supeditada a la otra, digamos. Lo vamos a ver después en la práctica. Entonces, importante, acá tenemos doble planificación. ¿Qué tiene de bueno tener hilos de usuario? Que no se mete el sistema operativo y por lo tanto el overhead es mínimo. ¿Sí? Si está ejecutando un hilo de usuario y cambia a ejecutar otro hilo de usuario del mismo proceso, no hay intervención del sistema operativo. No hay cambio de modo, no hay cambio de contexto. ¿Sí? Y aquí hay otras ventajas más. Como la biblioteca tiene que desarrollar su propia planificación, en realidad podría inventar la planificación que se le antoje. Entonces, si en la biblioteca desarrollan el super round robin base 2 con la estimación del no sé qué, no te importa si el sistema operativo no tenía eso. Tus hilos lo tienen porque está implementado adentro de la biblioteca. Entonces tenés esa posibilidad, ¿no? Venir con tu propia planificación custom, digamos, a medida, digamos. Y después portabilidad. ¿Por qué? Porque si la biblioteca de hilos, acá hay un if, ¿no? Tiene que haber un if implícito. Está desarrollada sobre bibliotecas estándares, yo podría agarrar ese programa y llevarlo a otro sistema operativo y corre igual, con los hilos, ¿no? Piensen en los KLTs. Yo creo un hilo en forma de KLT en Linux. Se llama createThread, recibe parámetros. Agarro ese programa, lo llevo a Windows, no funciona. Bueno, hoy en día igual las últimas versiones de Windows tienen metido el subsistema de Linux, pero vamos a asumir que no. Y aparte no sé bien cuánto. Por ahí para algunas cosas sí, para otras no. Sería bueno para investigarlos. No funciona. ¿Por qué? Porque para crear un hilo de kernel en Windows se usa otra función con otro nombre. No es portable mi programa si usa KLTs. ¿Está bien? Mientras que con ULTs podría hacerlo, ¿no? Estos son los pros, las ventajas. Contras. Lo que era una ventaja acá es una contra acá. No puedo mandar a dos hilos de usuario a procesadores distintos. ¿Por qué? Porque ¿quién administra el procesador como recurso? El sistema operativo. El sistema operativo ve a un proceso completo, una caja negra, ¿no? Entonces, chau, manda el proceso completo a un procesador y tengo dos hilos y bueno, ejecuta uno o ejecuta el otro. No puedo aprovechar lo que denominamos como multiprocesamiento, que es sacar provecho de varias CPUs en una computadora. Y lo mismo con los estados, con el tema de bloquearse. Si un hilo de usuario realiza una syscall bloqueante, una syscall implica hablar al sistema operativo. El sistema operativo dice que hay que bloquear, pero ¿a quién va a bloquear el sistema operativo? ¿Al ULT? No tiene idea que existe. Al proceso completo. Porque el sistema operativo entiende que es el proceso el que le realizó la syscall. Entonces le dice, chau, bloqueado. Entonces tal vez yo tenía 3 hilos listos para ejecutar. Hay uno que ejecuta, se bloquea. Y se me bloqueó todo el proceso. Y había 2 hilos que podían ejecutar. ¿Se entiende esta contra? Acá no me pasaba esto. Porque el sistema operativo administra los hilos de kernel, entonces hay uno que lo bloquea y hay otro que... Pero acá el tipo dice, el proceso me hizo una syscall. Chau.
bloqueado completo. ¿Está bien? ¿Cómo estamos hasta acá? No hay dudas en el ¿Alguna chat. duda? Diría que bien, entonces. O son todos bots, Bueno. cosa que no creo. Ahí va. Bueno, bien, 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 me gusta. Seguimos. Necesito clavarme algo de azúcar. Sí, yo sé. Usted está muerto, yo también. Nos queda un temita chiquitito. Entonces hay que explicarlo ahora, porque si no, es la muerte, si no lo explicamos. Es esta. Porque esto ya lo vimos. Y el ejemplo lo vemos en otra clase, eso sí no hay problema. Último tema dentro de este último tema. Y este sí es el último. Acá va. Vamos, ¿eh? Respiremos. Existe una posibilidad de poder solventar este tema de que con los hilos de usuario se bloquea todo el proceso. A esa técnica se le llama jacketing. O sea que nosotros decimos que esto es una desventaja, pero siempre y cuando no se implemente esta técnica que ahora vamos a pasar a explicar. Ahora, para explicar esta técnica, antes tengo que hablar de esto. Cuando un hilo de usuario realiza una syscall, puede realizar la syscall de manera directa, o sea, ejecutar directamente la función receive, supongamos. O podría en realidad ejecutar un wrapper. ¿Se acuerdan de los wrappers que vimos antes? Podría ejecutar en su lugar otra función, un interceptor o proxy, que termine ejecutando la syscall verdadera. Pero que en el medio, antes, haga algunas tareas de administración. Si eso sucediera, si las syscall que hacen los ULTs estuvieran interceptadas, esto permitiría entonces a la biblioteca ser consciente de que el hilo está por bloquearse. A la biblioteca de usuario, ¿eh? Ser consciente de que vas a realizar una operación compleja. Preparar la próxima ejecución del próximo hilo de usuario, ¿no? Dado que se va a bloquear. Pero claro, ¿de qué depende en realidad que esté interceptada una syscall? Y en realidad depende de que el programa que usa estos hilos, en vez de usar las funciones directas, use otras que son los wrappers, ¿no? Explícitamente que llame a estos interceptores en lugar de a las funciones verdaderas. Por eso dice, normalmente queda supeditado a la elección del programador. Entonces, cuando yo tengo hilos de usuario, puedo optar por llamar directamente a las syscalls sin intermediarios o llamar a estos wrappers que son intermediarios provistos por la biblioteca de usuario, que van a ejecutar la syscall en mi nombre, pero en el medio van a poder hacer algunas tareas de administraciones que van a estar buenas. Entonces siempre vamos a tener dos opciones y en la práctica es importante distinguir con cuál estamos lidiando, ¿no? ¿Están siendo interceptadas las syscall, las llamadas de la biblioteca o no? ¿Pasan por la biblioteca las syscalls o no? Entonces, estas opciones, esta estrategia de intercepción le permite a la biblioteca saber que el hilo se está por bloquear, o que podría bloquearse, porque esta función está provista por la propia biblioteca de hilos, ¿no? Y entonces la biblioteca de hilo dice, ok, si se está el hilo por bloquear, puedo hacer esto, bien. Si esto ocurre, si la biblioteca de hilos provee wrappers y el programa usa los wrappers, entonces existe la posibilidad de que se implemente esta técnica,
de jacketing. ¿En qué consiste la técnica de jacketing? Convertir las syscall bloqueantes en no bloqueantes. Y acá conectamos con el concepto de la clase pasada. ¿Ven cómo todo se relaciona? ¿Se acuerdan? Syscalls, pueden ser bloqueantes y no bloqueantes. Hay una tablita que, si no tienen muy presente el tema, vuelvan a esa tabla mágica de la clase de procesos. El jacketing, que se implementa solo si pudiste interceptar las syscalls, hace esto, digamos. Cambia una syscall que estaba pensada como bloqueante a no bloqueante. ¿Está bien? ¿Y dónde está ahora la gran magia? Bueno, si yo puedo hacer esto, puedo lograr que el bloqueo de un hilo de usuario, hecho a través de un wrapper, no bloquee al resto de los hilos. ¿Por qué? Porque la operación que el hilo iba a hacer, que era bloqueante, fue convertida en no bloqueante. ¿Está bien? Si más o menos lo siguieron, lo complementamos con este gráfico mágico, digamos. Este gráfico es la papa de la vida misma de este tema súper hiper complejo, más que nada porque lo estamos explicando tarde y están cansados, digamos. Vamos, última. Esto explicado gráficamente, ¿sí? Tengo el proceso, ¿sí? Acá hay un ULT, un hilo de usuario, con su lógica de negocio, ¿no? Hace cuentas, compra Bitcoin, los vende, ¿no? Dice, uy, el Bitcoin bajó 15%, compro, vendo. Hay una moneda muy buena que se llama Cardano, la voy a comprar. Pero después hay una moneda que, vos sabías, Fede, la moneda File implementa File System. No. ¿Sabías? Hay una moneda que se llama Filecoin, que tiene por detrás un concepto de ser una especie de gran file system global de la humanidad o del planeta o de Internet, implementado en blockchain, no sé bien cómo, o algo así, pero usando disco, no entiendo nada, pero es una moneda virtual y cotiza, digamos. Así que nada, y subió mucho, así que nada, se vale. Bueno, volvemos. Entonces, estoy acá, tengo mi hilo, ¿no? Que compra y vende acciones porque me pintó que era eso, ¿no? Voy a hacer una syscall, ¿no? De golpe, pum. Tengo que mandar un mensaje a Binance, mi trader, para decirle, che, vendé. Guachito, vendé la acción. ¿Eh? ¿Qué pasa si la syscall es directa? Va directa contra el sistema operativo, no hay intermediarios, no es el caso 1. Gráficamente pasaría esto, ¿no? El ULT, pum, realiza la syscall read. Bueno, supongamos que era un read, no estoy recibiendo el resultado de la orden de compra. Y nada, llamé al sistema operativo como un campeón. Pero ¿qué pasa si la syscall en realidad está interceptada? Porque yo estoy llamando a un wrapper de la biblioteca, ¿no? Que permite jacketing. Entonces, eso sería el caso 2, ¿no? Y se vería de la siguiente manera. ¿Está bien? El hilo llama al wrapper, ¿sí? En vez de la syscall. El wrapper se llama de otra manera, es otra función. Hay una lógica de la biblioteca que hace las tareas administrativas, bla, bla, bla. Y después acá se llama después a la syscall de verdad, pero le dice, y no me bloquees, por favor. Guachín. ¿Sí? Y al hacer esto logré jacketing. Hay una pregunta de Jessica que dice, ¿sería que jacketing implica usar wrappers? Sí, implica. Exactamente. Es así la implicancia. Acá está. Mirá, esta nota de acá. ¿Sí? Y para interceptar las syscalls, precisas el wrapper, justamente. Bueno, bien. Siento que, quemados, así como estamos, algo de esto quedó. ¿Sí? Lo siento virtualmente. El video quedó. ¿Cómo? El video quedó, digo, virtualmente, grabado. Claro. Bueno, KLTs y LTs combinados. Intentan obtener beneficios de ambas estrategias. Uy, cómo los engañé, hay un tema más. No, pero tranquilos, esto no es nada. Combina estrategias. Léanse después este slide. O sea, aprovechan el multiprocesamiento. Es una combineta. ¿Sí? Acá está el ejemplo de hilos de usuario
este gráfico también es muy, muy aclaratorio, ¿no? Espacio de usuario, espacio de kernel, ¿no? Acá está el proceso, ¿se ve? Hilos de usuario, ¿sí? Acá tenés un ejemplo con hilos de kernel. ¿Mm? Y acá tenés un ejemplo de la combineta. Fíjense, el procesador tiene 2 hilos de kernel, pero después entre ellos se distribuyen 3 hilos de usuario. Upa, interesante, ¿eh? Después lean un poco el libro sobre esto, pero en esencia está acá combinar los beneficios de ambos. Y acá hay un ejemplo de la vida real que implementa KLT sobre el test, Redis. La base de datos NoSQL más popular del mundo, ¿sí? Que es la razón por la cual Ethermax está viva, sobrevivió su propio éxito y hoy tiene millones de usuarios. Todos se lo debemos en gran parte a esta base de datos, ¿sí? Otro día les cuento la historia. Bien, me estoy quedando afónico mal. Bueno. Listo el pollo con respecto a esto, ¿sí? Te quiero pedir una cosita, menor, ¿sí? Menor, de cerrar la clase. Dejé de compartir ya, ¿no? Sí, dejaste de compartir. Estás grabando todavía. Bien. Estoy grabando, sí, sí. Me gustaría verle las caras. ¿Puede ser? ¿Se animan? Quiero ver qué tan quemados están, o no. Así tengo una sensación de cómo los dejé. ¿Se animan? Ahí está Fede. Fede está bastante bien. No te hizo nada esta clase. No, yo tomé mate. ¿No? Tomaste mate, claro. ¿Nadie? Ay, no hay mucha prendida de cámara. Se ve que no estaban muy presentables. Pero se ponen de acá para arriba. ¿No? Nada. Buh. Ahí va. Pensé que ahí va. Vamos, Mauricio. Un gusto conocerte. Verte la cara, saber que sos de verdad. ¿Eh? Claro, esto es un captcha en realidad para ver cuántos bots existen. Claro. Los que no prenden hoy, el martes prenden, ¿eh? Si no, les desapruebo el parcial. Tobías, ¿cómo estás? ¿Bien? Uy, altos auriculares, chamaco, ¿eh? Bien. Son como envolventes, ¿no? Sí, son buenos. Están buenos. Ya también es rotos igual. Me tengo que comprar uno yo, unos que agarren todo. ¿Sí? Bueno, un gusto conocerte. Bueno, tenemos 2 ganadores. ¿Sí? Se ganaron algo que después deberíamos regalar algo en algún momento, ¿no? Porque estamos dando premios Antes falsos. damos golosinas, pero no podemos darlas ahora porque no hay punto de encuentro. Las enviamos por algún delivery. Deberíamos. 2 minutos. Ya tenemos. Unos pequeños. Bueno, unos pequeños podría ser. Sí, ¿sabés cómo los llevaría si nos viéramos en clase? Mal, pero bueno. Bueno, gracias por esto. Ahora sí, dejamos de grabar. Y el martes, si se animan, los invito a conocerme y a que los conozcamos un poco más.